el veneno silencioso dentro de una comunidad, desarmando el juicio. Ese va a ser el tema hoy. El pasaje general va a ser de Lucas 9:46. Dice así la palabra del Señor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Vamos a tratar de desentrañar esta verdad bíblica que tiene una particularidad, ¿no? Es que Jesucristo coloca a un niño para dar un ejemplo con respecto a esta discusión que surgía entre los hermanos. Luego también vamos a estar leyendo Santiago 3:3 y Santiago 4, del 11 al 12. La misión de este mensaje es reconocer y desarmar la tendencia al juicio que siempre hay en nosotros. Mire, se lo dice alguien que en realidad tiene un espíritu crítico. Yo tengo un espíritu crítico. Cuando uno está estudiando, cuando uno está en una actividad, en mi caso es obligatoria, unas personas que son autodidactas, ya se lee muy poco, ya de por sí se lee muy poco, incluso se lee muy poco la palabra. Por eso es que también hay una escasez de autocrítica, ¿no es cierto? Porque si nosotros leyéramos más la palabra y buscáramos en la palabra esa verdad que nos traspasa, esa verdad que nos transforma, esa verdad que hace que la venda de nuestros ojos caiga, pues nos veríamos identificados con quién verdaderamente somos y cómo somos. Y esto lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo que soy una persona que leo, tengo que leer, por ejemplo, ahora en neumología estamos, tuve que leer todo lo que respecta a el Espíritu Santo, ¿no? El estudio sobre el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se mueve en las iglesias evangélicas pentecostales y cuál es la contraposición con las otras iglesias. Entonces, a mí me sirve para identificar nuestra congregación, cómo se manifiesta el Espíritu en nuestra congregación. Cosa que tendríamos que ver, evaluar. No quiero meter en ese asunto hoy. La pregunta es, si nosotros tuviéramos que elegir a alguien en este salón, en esta sala, y tuviéramos que decir, bueno, ¿quién es el más importante? Saquen al pastor, saquen a la pastora, y tuviéramos que decir, bueno, ¿quién es el más importante en esta sala? Y esto es lo que pasaba con los apóstoles, y no pasaba entre 5.000 personas, pasaba entre 12 apóstoles que decían, bueno, ¿quién de nosotros somos los más importantes? Entonces, nos damos cuenta que esta pregunta es una pregunta que polula en la comunidad cristiana.
en toda la comunidad cristiana, en el ser humano. Muchas veces tenemos un espíritu crítico. La vez pasada encontré una definición que también la leí sobre lo que es dosis. Dosis es una medida justa y buena. ¿Sí? Creo que nosotros, todos los seres humanos, cuando pensamos, lamentablemente cuando nosotros abrimos un juicio de valoración, lo hacemos comparado con, y ahí muchas veces entro a compararme yo me comparo con otra persona y considero que soy más espiritual, que tengo más horas de oración, que soy más inteligente o menos inteligente, o bueno, eso es perjudicial dentro de una congregación. Entonces, si tuviéramos, piense un momento, si tuviéramos que elegir dentro de esta sala a quién usted exaltaría, ¿no? Y eso es lo que pasa. Hoy vamos a tratar de desenmascarar este veneno silencioso que sin darnos cuenta puede infiltrarse y puede destruir. Nos reunimos los hombres y los hombres, bueno, ¿quién de nosotros es más esto o es más aquello? Se reúnen las mujeres y también entre las mujeres hay algún tipo de especulación con respecto a eso. Así que vamos ahora. Amado Padre, Dios de poder, de misericordia, te damos gracias en esta mañana por estar aquí todos juntos, por poder, Señor, encarar este tema y hacerlo en tu nombre, y que sea de bendición y que pueda ayudarnos a discernir las estrategias del enemigo en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos permita, Señor mío, alcanzar la gracia redentora para poder, Padre, bendecir a esta comunidad de cristianos, unos a otros, y aprender a valorarnos unos con otros. Gracias, Padre. Entonces te ruego que sea tu palabra hablando y no palabra de hombre, Señor, para que esto sea de bendición a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos que hay una semilla de división. División, cuidado. Cuando nosotros hablamos de división, estamos hablando de visiones diferentes. No de dos visiones, sino posiblemente de varias visiones. ¿Sí? Y acá los apóstoles estaban teniendo una división, ¿no?, de quién sería el mayor. Por eso que interviene Jesucristo pone un niño, ¿no? No porque nosotros tengamos que ser como niños, pensar como niños o actuar como niños, sino que se referían a lo pequeño, ¿no?, a la inocencia del niño, andar, venir, y que el niño respondía en obediencia a la palabra dada. La pregunta es, ¿somos como niños? ¿Respondemos en obediencia a la palabra que nosotros recibimos de parte de Dios? Esto es importante. Todos nosotros
tenemos una balanza interna. Y en esa balanza interna, cuando nosotros pesamos, comenzamos a observar y comenzamos a clasificar las personas. Eso se hace en toda comunidad, no solamente en la comunidad de la iglesia. Usted en su trabajo pesa y valora a las otras personas comparado con quién. Comparado con otros, y la mayoría de las veces es comparado con usted. Y hay veces que eso es mortificante. Dentro de la iglesia podríamos decir, es más espiritual que yo, es más débil que yo, es más inteligente que yo, es más sociable o retraído. Y esa es la lucha del hombre natural, ¿no? Y aquí surge la autojustificación. Mire, estudiando yo en la universidad, yo vi que me autojustificaba. Claro, yo estudié con 53 años y tenía compañeros de 18, 20, 30, todos con una mente más fresca, ¿no es cierto?, que la mía, y eso me generaba a mí un conflicto interno. Y una profesora me dijo, utilice todo su bagaje de conocimiento y se va a dar cuenta que eso le va a servir muchísimo más, porque los chicos todavía no han vivido el que vivió. Y yo tenía que leer los textos, a lo mejor 10 veces, cuando los chicos lo leían una o dos veces, y ya estaba listo. Entonces, eso me llevaba a comparar y me llevaba también a autojustificar. Y yo soy más grande, yo necesito anteojos, como ahora, me tengo que acomodar de anteojos una y otra vez, por ahí uno se ve disminuido en sus capacidades y no es capaz de contemplar la gracia que Dios ha colocado sobre mi vida y la gracia que Dios ha colocado sobre su vida. Nosotros somos una comunidad que tiende a avanzar. Por eso, esto de compararnos termina siendo algo que retarda el crecimiento en una congregación. Por eso el juicio hacia la otra persona termina siendo muchas veces la autojustificación propia. ¿Sí? Me estoy autojustificando. Y esta lucha del hombre por autojustificarse, y bueno, yo este domingo no pude venir, y eso quería decir. Entonces yo traté de decidir no autojustificar durante un tiempo, y le puedo asegurar que es la cosa más difícil que pueda haber. Yo le digo a Matías, voy a involucrar a Matías. Mati, ¿por qué no saliste a la predicación? ¿Y qué me va a contestar Mati? Y lo que pasa es que tú esto, que aquello, que... Justificar. Probar, no justificar. ¿Por qué no viene, por qué no ha venido el domingo a la iglesia? ¿Por qué no está participando de la comunidad de los santos? Y lo que pasa es que estuve enfermo, que se me hizo lejos, que hace frío. Justificación. ¿Puede no justificarse? ¿Por qué no lavaste los platos? Lo que pasa es que siempre me toca a mí. ¿Por qué no le decís a ella que lave los platos? Imagínense, dos hermanas en la casa. La Camila. Claro. La Camila
la acusa. Camila, no ha lavado los platos. Y siempre me toca a mí lavar los platos. ¿Por qué a mí? Que vaya la CUSI, que lo haga la CUSI, ¿quién lo termina haciendo? La madre. Queda el plato ahí. Pero el asunto es esa autojustificación que todos, absolutamente todos, tenemos en nuestro interior. Y muchas veces juzgamos a otro con una palabra piadosa, ¿no? Y tratamos de ayudarlo al otro en ese juicio. A ver, déjame, yo te voy a ayudar para que sos una persona piadosa. Pero en realidad está diciendo, vos no sos capaz de hacerlo, lo voy a hacer yo. Nos cuesta, a muchos les cuesta delegar responsabilidades porque juzgan que esta persona no es capaz, no lo va a poder hacer. ¿Quién va a coordinar? ¿Y va a coordinar? Pues no, pero a mí me parece que no puede coordinar. Una vez, Mario y Daniel eran los dos hermanos que estaban con nosotros, ¿no? Mario tocaba la guitarra y iba a aprender a tocar la guitarra, nunca la tocó, pero iba a aprender a tocar la guitarra. Yo no sabía ni tocar el timbre, no sabía nada de música. Entonces le digo, muchísimas veces, tocate un corito, Mario, aprendiste a tocar un coro. Iba de un profesor cristiano, no, pastor, todavía sí, semana tras semana, y no había caso. Yo digo, el problema es que tiene 6 cuerdas la guitarra. Y digo, Mario, ¿por qué no te compras un bajo? Yo pensaba, con 4 cuerdas la potencia más fácil, ¿no? Iba a decir algo que se cuenta, se me pasó. El asunto que Mario iba con bicicleta con Daniel y dice, ¿por qué te vas a comprar un bajo si a vos te gusta la guitarra? Cuando se compró un bajo, fue a una sola clase de bajo, le agarró la mano y empezó a tocar el bajo. El problema es que eran 2, ¿no? Y con un bajo no hacíamos nada. Así que Daniel empezó a tocar el teclado con un dedo. Y todo contento porque empezó a tocar Daniel con un dedo. ¿No? Y ahí empezamos a mandar algún que otro coro, porque las reuniones eran más aburridas que chupar un clavo. Pero bueno, así empezamos y gracias a Dios los chicos desarrollaron sus habilidades. Por eso, dar la oportunidad a la persona sin cuestiones, sin argumentos, que se levante en uno. Y yo, sobre todo, no podía argumentar. Si yo hubiera tocado algún instrumento, los hubiera torturado, por decir. Pero como no sabía tocar nada, entonces hay palabras de juicios escondidas, ¿no? Detrás de esa apariencia de piedad. Yo te voy a ayudar a hacer esto. Y eso pone en peligro el desarrollo y la madurez de mi hermano dentro de la congregación. Y esta tendencia de juicio es una lucha invisible que tenemos dentro nuestro y que debemos aprender a desenmascarar.
cada vez que nosotros emitimos esos juicios. Por eso digo yo que lo importante, ahí nos vamos a dar cuenta, es dejar de auto-justificar. Hermano, ¿por qué no traen el vaso de agua ustedes acá? ¿Por qué ninguno trae un vaso de agua acá? Estoy seguro que si yo voy preguntando, me van a decir todas las cosas que le impedirían traer un vaso de agua. No me di cuenta, yo no soy nadie dentro de la congregación, pastor, yo no conozco, como yo sé que otra persona lo hace, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué cuando estamos alabando no hay un aleluya, un gloria a Dios, la única hermana es Carmencita allá? Y a mí me gozo, ¿por qué no lo hace? Y lo que pasa es que a mí me da vergüenza que alguien me... Siempre vamos a estar justificando. Siempre. ¿Por qué no aplaude en la alabanza? ¿Por qué no se goza con el hermano en la alabanza? No, mirá, aquel, hasta hace pasitos de baile. ¿Qué es ridículo? ¿Cómo va a hacer esas cosas en la iglesia? ¿Cómo va a estar contento en la iglesia? Usted sabe que mi espíritu crítico, voy a hablar más de mí, porque este es un tema que me toca muy de cerca. Yo entraba a la iglesia y entraba más serio que perro muerto. Yo era solo, complicadito por ahí, ¿no? Entonces, entraba a la iglesia cuando yo me congregaba, recién me congregaba, y estaban todos felices y todo. Yo decía, pero ¿y esta gente de qué está bien? Yo vengo perturbado, tengo unos líos ahí afuera, y esto, cada vez que entraba parecía que me lo hacían a propósito. Vamos a cantar este coro, hermano. Hermano, alégrate. ¿De qué me tengo que alegrar? Decía yo. ¿De qué? No tengo nada para alegrarme. Y a esto me encantan a mí, hermano, alégrate. La primera reunión, ¿en serio? ¿Quién me daba un broncón? Sin embargo, pasado el tiempo, habiendo entendido la comunidad, habiendo entendido qué es lo que había hecho Cristo por mí, me daba cuenta que tenía, más allá de las circunstancias y de los problemas que yo pudiera traer desde afuera, ese era el momento para alegrarme en Cristo y en la obra maravillosa que había hecho. Pero no lo entendía. No lo entendía así. Hasta que un día el Espíritu Santo vino a mí, me tocó, me entendí, y es lo más extraordinario, lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Poder entender. El antídoto hacia esto es la gracia y el propósito. La gracia silencia al juicio. Cuando la gracia me alcanzó, silenció mi juicio hacia todo el resto de la congregación, porque estaban todos equivocados y yo era el único que tenía el derecho de estar triste, trompudo y que Dios parecía que no se acordaba, que no me tenía en cuenta. Y la realidad era que yo no conocía a Él. Y que no entendía por qué las otras personas estaban alegres. Yo me autojustificaba, ¿no?, en esa pseudo apariencia de piedad,
de autocomiseración, ¿no? Que a veces somos tan pobrecitos que Dios tendría que hacer algo por nosotros, porque somos tan pobres, tan buenos. ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Yo me pregunto, pastor, mientras usted hablaba, ¿por qué por segundo domingo consecutivo esté sentado solo? Claro. Hoy te iba a hacer una broma con respecto a eso, pero bueno. Pero, ¿por qué? La respuesta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque cuando uno decide, cuando uno elige, no elige a una persona, elige un conjunto de situaciones que acompañan a esa persona. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no me puede pasar a mí? Si lo más grande ya lo descubrí, si lo más extraordinario ya lo tengo, y gracias a esa persona que no está sentada al lado tuyo, hoy está sentado aquí, que es lo importante. Que esa persona me dio a los pies de Cristo. Ustedes imagínense, tuvimos 6 años en Santiago del Estero y muchas veces mi esposa no estuvo allí. Domingo tras domingo, lo mismo tiene que haber pensado mi esposa, se hacía cargo acá en San Francisco. ¿Por qué no está mi esposa? ¿No? Entonces, el antídoto es la gracia y el propósito. Y si vos entendés lo que estoy hablando, es lo que Dios te dio por gracia y cuál es el propósito en tu vida y cuál es el propósito por el cual Dios llevó a Gladys, en este caso, a Andorra, ¿no? Porque detrás de todo esto hay un propósito. Seguramente, porque la palabra de Dios dice, Dios de todo opera para bien a aquellos que aman al Señor. El secreto grande para combatir estos malos pensamientos es hacerlos enmudecer. Tenía una hermana en Mendoza cuando recién empezamos hace más de 30 años, de 40 años, estamos en el Evangelio, que tenía chicos chiquitos, ¿no? Sí, 12 años, ¿no? Y cada vez que alguno de ellos decía algo en contra o alguna afirmación injusta o alguna cosa, ella no le pegaba, pero le tiraba la cachetada y le pasaba por acá. Entonces los chicos lo miraban y dice, el diablo te está hablando al oído. ¿No? Entonces uno tendría que andar sacudiéndose, o cuando ustedes ven que el pastor yo, lo que pasa es que estoy medio viejito y tengo miedo de no calcular bien. No se puede superar la autojustificación a no ser por la ayuda de la gracia. La pregunta es, ¿qué es vivir por gracia? ¿Significa que somos perfectos o que Dios nos ama a pesar de nuestra imperfección? Y eso es vivir por gracia. Dios nos ama a pesar de nuestra imperfección. Significa que nuestra valía no está en tener una balanza
y andar pesando las intenciones y los corazones de los demás. En realidad, el que tiene la balanza y pesa los corazones es Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para tener esa balanza. Cuando entendemos la gracia para nosotros, dejamos de necesitar justificarnos, por lo tanto, dejamos de juzgar. Porque si yo digo, fulano, sultano, acá, el domingo pasado no estuvieron en la reunión. Ah, sí, pero pastor, pero ¿por qué no se fija en...? No, pero yo les digo, no, pero no. Y fulano, y la otra persona. Somos especialistas en justificar. Quiero hacer tanto hincapié en juzgar al otro, sino en justificarnos nosotros mismos. En Santiago, en Santiago 3:3, primeramente. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo. En la actualidad diríamos, bueno, le ponemos freno a la moto, le ponemos freno a la bicicleta, le ponemos freno al auto y así podemos dirigir todo el aparato móvil. En aquel tiempo se ponía freno en la boca y está muy bien, está excelente lo que Pablo explica, porque es el freno en la boca. Ahora, yo hablaba de una dosis, ¿no? Y la dosis es la medida justa y buena. Cuando usted se va a hacer una vacuna, yo veo que muchas personas que en estos tiempos se hacen vacuna para la gripe y después le dan una gripazón impresionante, ¿no es cierto? Y después pasa todo el invierno bárbaro. Yo no me hago la vacuna para la gripe porque cada vez que mi papá se ponía la vacuna de la gripe se gripaba. Bueno, pero la vacuna es la dosis justa y buena para que la enfermedad no ocurra. Yo digo que hay una dosis justa y buena del espíritu crítico. Yo creo que si mi hermano está pasando por una situación donde se necesite hablar tal o cual cosa, es importante que se lo pueda decir y lo pueda hablar. Yo no tengo drama cuando viene alguien a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque se supone que esta persona integra el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y que por ahí su mirada hacia alguna cosa es correcta y hay que aceptarla, porque yo soy un engranaje más en esta comunidad. A mí me toca, no quiero decir dirigir toda la comunidad, porque la dirigimos entre un grupo, ¿no? Pero hay muchos otros hermanos que comparten conmigo la carga de llevar adelante la congregación. Entonces, es importante saber escuchar. Y es importante tener una dosis, incluso, de gracia crítica. Eso me explico. Porque tengo que darle un nombre. No le tengamos miedo a la crítica. Yo leo un libro y hay veces que no comparto hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, leí 2 libros de un autor esta semana aquí. Y el primer libro no logré entenderlo. O sea, tendría que haberlo leído 10, 15 veces para poder entender el lenguaje, la semántica, todo el libro. Y bueno, no tenía tiempo. El segundo libro del mismo autor fue muchísimo más sencillo. Entonces, eso, y lo dije en el examen, porque no es una crítica mala, es decir, bueno, yo no tengo la capacidad
poder entender ese lenguaje tan complejo del primer texto, y en cambio el segundo fue, eso es una crítica. ¿Es mala? No. Es simplemente una apreciación sobre una cuestión. Y eso es aceptable. ¿Sí? ¿Se entiende? Usted ahora viene. ¿Hay alguno de la Bermuda? No, hoy no. Gracias a Dios voy a aprovechar el invierno para decir algo. Pero usted no puede venir a una reunión de domingo con Bermuda. ¿Por qué? Y venimos a alabar al Señor. Tratemos de ponernos las ropas adecuadas para la ocasión. Es una crítica, es una observación crítica. Sí. Aparte son 2 horitas la reunión. Creo que puede llegar a su casa y descambiarse. Y venir a la reunión arregladito. Porque su arreglo no es para nadie, es para el Señor. Santiago 4, 11 y 12 dice lo siguiente. Y es contundente en el texto. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? No solo uno solo es el dador de la ley y el que puede salvar. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor a la ley, sino juez. ¿Se entiende? Acá está hablando de la ley de Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El juicio tiene una particularidad. Cuando usted hace un juicio personal sobre una persona, está también decretando una sentencia. Cuando usted hace un juicio sobre una persona, está decretando una sentencia, y el único que puede juzgar con sentencia es Cristo. Es Dios. Nadie más. El Espíritu Santo nos puede dar discernimiento, y ese discernimiento puede ser un discernimiento crítico. ¿Pero para qué? Para que usted pueda persuadir a su hermano del error. Pero no para que dicte sentencia y ya está, ya termina. Ya lo excomulgó, lo sacó de la iglesia, o al menos lo sacó de su vida. Dios creó a mi prójimo a la imagen y semejanza de él. Y eso debemos de entenderlo. Como el Cristo crucificado fue tan calumniado, vituperado por los demás, ¿cómo el Cristo iba a morir en una cruz? La cruz era la muerte más denigrante que existía en ese momento, y el Cristo iba a morir en la cruz. Le dice uno de los que estaba a su costado, un ladrón, le dice: si tú eres el Cristo, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo. El ladrón se consideraba incluso mejor que él,
Que el ladrón le está diciendo, vos sos un mentiroso, sos un vendehumo, sos cualquier cosa. Y sin embargo, le dijo, Señor, que en este día yo pueda estar al lado tuyo. ¿Quién fue justificado? Los dos tuvieron una sentencia. Y dos sentencias totalmente diferentes. Debemos ver al prójimo como un regalo de Dios. Cuando nosotros podemos ver al prójimo como el prójimo es, nosotros podemos mirar el horizonte y podemos ver el futuro de nuestra congregación, el futuro de nuestra comunidad. Incluso mi futuro. Le voy a contar algo. Mi suegra tenía 2 libros. Uno, la Biblia, sobre todas las cosas, súper gastada. Y otro que no sé si le habían regalado o si lo habían comprado. ¿Se lo permite? Pues era el de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era una judía que tenía una hermana que estuvieron en los campos de concentración, que habían sido humillada, vejada, maltratada, con todo tipo de maltrato. Y después la hermana muere en el campo de concentración y ella, siendo libre ya, comienza a predicar el Evangelio y empieza a recorrer y dar conferencias. Cuando en una de las conferencias ella sale, ¿no? Y la gente que la iba a saludar, todo, y al frente de ella, en el pasillo del frente, se encuentra al guardia que más atrocidades le había hecho. Piénselo un segundo. Vejaciones, abuso, maltrato, días sin comer, latigazo. La muerte de la hermana. Y el individuo estaba parado ahí al frente. Y fue, esta es una historia verídica, ¿no? Cuando ella se arrimaba, él le pide perdón y busca abrazar. ¿Qué hubiera hecho usted? Había razones para autojustificar su odio, su bronca, su impotencia. Pero había estado predicando a Cristo. Había estado hablando de Él. Y ahí nosotros vemos como una persona, de acuerdo a la decisión que tome, puede crecer o puede hundirse en la amargura, aún habiendo vivido todo lo que vivió y aún predicando a Cristo. Puede tener un final amargo. Es lo que haría usted. Ahora, no se vea solamente aquí en la congregación. Mírese en su lugar de trabajo, mírese en su hogar, mírese con su familia, mírese con su esposa, con sus hijos, con ese que saca las canas verdes. Por un momento. Y dígame, si usted se va a justificar o a autojustificar porque
hecho de todo, o si Cristo, en su gracia redentora, le ha transformado de tal forma de que usted puede seguir amando a pesar de él. Vivir en la gracia no es la condenación. Ninguna palabra corrompida, dice Efesios 4:29, salga de vuestra boca, sino palabra buena y oportuna que favorezca al oyente. Antes de hablar o de ejecutar un juicio, pensemos un segundo, ¿es edificante? ¿Es necesario? Si la pregunta es no, siléncialo con gracia. Los adolescentes, los chicos que van al colegio, son muy crueles, son crueles. Tienden a decir muchas barbaridades, cosas que ofenden. Para hacerlo más ameno a esto, a mí, por ejemplo, me decían sifón, porque me cargaban por la nariz. Ranchera también me decían. Narina. Pero así son los jóvenes. Así fuimos los jóvenes. Algunos, al menos. Creo que todos han sido así. Algunos que se siguen riendo se reirán de las cosas que ustedes han dicho, no se estarán riendo de mí, me supongo. Bueno, pero uno ha aprendido a reírse ya después de grande. Entonces, ¿es edificante? Cuando le vas a decir algo a alguien, ¿es edificante? Cuando en el grupo, voy a escribir en el grupo, ¿es edificante? Es necesario, sobre todo los varones somos así. No sé las chicas hoy en el colegio, pero los varones somos así. Somos las mismas cosas medias. Yo que tengo pelo por ahí se me escapa algo con algún pelado, pero somos así. Entonces, es necesario, es edificante, y si no, callarlo con gracia. Una hermana, un hermano que hace mucho que no viene a la reunión, apareciste. Ahora venís. ¿Cómo le va, hermana? Que su nombre es. Bueno, ese es medio viejo. Gracias a esos chicos. Pero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te estuve extrañando, oré por vos. Esa es gracia. Fíjese que es lo que se puede celebrar más. Las diferencias no son motivo de fatiga o pesadumbre, sino la oportunidad de descubrir la riqueza y el esplendor de Dios en cada uno. Fuertes, débiles, inteligentes, simples, sociables o recreados, todos somos parte del diseño divino. ¿Puede usted esta semana practicar una observación con gracia? Mirar con gracia a la otra persona, aquella que le dificulta ver. ¿Podrá Camila mirar a Pussy con gracia y viceversa? ¿Podrán los
nuestros hermanos mirarse con gracia y superarse? ¿Podrán los esposos mirarse con gracia? ¿Podrán? Si quiero seguir riendo sellos, puedo seguir haciendo silencio. El juicio con sentencia es un veneno silencioso. Y el reconocimiento del prójimo como creación divina es el antídoto. Y también nos libera de la carga de la autojustificación. La iglesia, la congregación que no se juzga, es una congregación que florece. Si nosotros queremos florecer, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos abundar en gracia, debe prevalecer en nosotros justamente la gracia de Dios y no el juicio. Hoy te invito a que entregues a Dios todos esos juicios que haces. Y que le pidas a Dios que te llene de gracia.